Años hicimos con los Diablos Verdes un cuplé sobre la tenencia de armas y ahí me interioricé de algunos datos estadísticos para lo que fue el armado de ese cuplé y quedé azorado realmente. Hay mensajes ya sobre este tema, estimados Leo y Nico, desde tempranito. Vamos a ver qué nos dicen entonces los televidentes. María dice, mis vecinos tienen desde AK-47, a la pelota, hasta pistolas 9 milímetros. Es increíble que teniendo dos seccionales cerca, la 16 y la 15, jamás se haga allanamientos a esta gente. Malvin Norte es un horror, el mensaje que nos comparte María. La otra vez cuando recibíamos al sociólogo Gustavo Leal, fuera de cámara, él me mostraba en su video, en su teléfono, un video donde un muchacho, bueno, con una pistola, una 9 milímetros, pero adulterada, hecha ametralladora, ¿no? Hacía ostentación, además me recuerdo, era perfecto, era el 31 de diciembre, o sobre esos días se hacía ostentación de que esos eran los cohetes que iba a tirar en esa noche. Estamos hablando ya no solo de una pistola vieja, no estamos hablando de una pistola de alta tecnología, súper moderna y encima modificada, tuneada, seguramente en algún tutorial de YouTube. Estamos recibiendo hoy al sociólogo Rafael Paternain, senador por el sector Casa Grande, para hablar de este y algunos otros temas que también seguramente aparezcan. Rafael. ¿Qué tal? Rafael. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hasta hace poco tiempo, en el año 2016, se había puesto en funcionamiento una ley donde las personas que tuvieran armas ilegales, por el motivo que fuera, se les ofrecía la posibilidad de devolverlas. Inclusive en algún momento, no sé si se llevó a la realidad o fue simplemente una broma o algo, de regalarles una bicicleta. No sé si lo recordarás, ¿no? Cuando entregabas el arma te daban una bicicleta. ¿En qué quedó? Porque colmó las expectativas de esa ley en cuanto a la devolución de las armas ilegales, no fueron las que se esperaban, hay muchas más en circulación. Bueno, en primer lugar la ley fue importante en su momento porque daba pasos grandes desde el punto de vista de la regulación. Llevó mucho tiempo la reglamentación de esa ley, que es un proceso relativamente reciente porque hubo disputas importantes en torno a las competencias por parte del Ministerio del Interior y por el Ministerio de Defensa. O sea, se tardó mucho en la reglamentación de la ley. Y en algún momento, con anterioridad al proceso de ley, sí hubo un intento que quedó en un eslogan publicitario de poder establecer esa lógica del canje, que no llegó a materializarse en una suerte de campaña. Entonces, en realidad lo que nosotros vemos es que frente a la problemática de la seguridad y a la centralidad que las armas de fuego tienen dentro de la problemática de la seguridad, esto es un proceso que no es nuevo en el Uruguay, sobre todo la prevalencia de cantidad de armas de fuego circulando en manos de la población civil, ya sea en los mercados legales como en los mercados ilegales, que además tienen vasos comunicantes, ¿no? El mercado legal a su vez alimenta muchas veces sin quererlo los mercados ilegales. Los mercados ilegales a su vez tienen sus propias formas de retroalimentación, pero que dentro de ese número, dentro de esa prevalencia, ha habido un incremento de los hechos de violencia y de los hechos de violencia más extremos con participación de armas de fuego. Me parece que ese es un dato muy relevante en la violencia en general o en la violencia más extrema en general, así como también en algunas de estas manifestaciones que se dan de la violencia enquistada, más en términos de redes de ilegalidad, de crimen organizado, de formas expresivas incluso de portar o de tener un arma. Entonces, la sensación que queda es que hay que hacer un balance seguramente, una evaluación bastante más rigurosa de esta ley e ir hacia fases más ambiciosas, ¿no? Yo creo que una política de prevención tendría que tener este capítulo, no es el único, claramente, que además el capítulo debe tener como dos grandes partes. Primero, el desarme civil, que es el desafío de quitar de los mercados legales e ilegales la cantidad de armas circulando, ¿no? Eso me parece que es un punto decisivo que yo entiendo que a su vez genera resistencia de sentido común, ¿no? Porque cuando nosotros decimos esto, obviamente que hay un escollo en el sentido de que nadie se va a desarmar voluntariamente si no hay un proceso de persuasión, si no hay un proceso de impactar sobre la subjetividad, y después está el argumento, bueno, primero que se desarmen al mundo del delito para que después claro, las personas que en términos de legalidad, honestidad, devolveríamos el arma. No es esa la idea es fundamentalmente generar un espacio de disminución de la cantidad de armas de fuego en un país que tiene una alta prevalencia, y luego procesos de reglamentación
o de control, mejor dicho, porque el proceso de reglamentación tiene en la ley un soporte bastante importante, pero sobre todo de control de las armas de fuego, que ya es un trabajo bien distinto, que supone una responsabilidad institucional, sobre todo para restringir el acceso. Me parece que esa es la clave, el legal y el ilegal. Sí. Se calcula que hay 600.000 armas ilegales, ¿no? Que es la misma cantidad más o menos que podría haber legales, sí, ¿no? Es una tasa única, más allá de la discusión del dato. Ahí en la comparación internacional lo que ocurre es que el país tiene buenos registros históricos en términos de armas legales, y hubo ahí algunas proyecciones que pueden ser discutibles desde el punto de vista del número, pero aún quitando ese porcentaje, aún estableciendo un criterio o un número un poco más bajo, la proporción de armas de fuego que hay entre las legales y las ilegalidades deben ser de las tasas más altas. Es un milagro que no tengamos tasas de homicidio todavía más grandes, a pesar de que el homicidio ha aumentado en los últimos 6 años. Y es un milagro que no tengamos más accidentes de tránsito de lo que ya tenemos también, ¿no? Pero te preguntaba, sí, a 600.000 más o menos, se han devuelto unas 1.300, 1.500, ¿es un fracaso entonces la ley? Bueno, yo no... ¿Por qué fracasa entonces? Es que el problema, yo no hablaría del fracaso de la ley en el sentido de ese único indicador, ¿no? Porque la ley tiene otros componentes. Yo creo que la ley debe ir seguida de un esfuerzo bastante mayor, ¿no? En estas dos dimensiones que yo decía. Eso supone el armado de una política, porque la ley, bueno, puede tener un conjunto de intenciones normativas, pero creo que el desarme y la regulación o el control de las armas de fuego deben estar en el centro de una política pública que tome en cuenta muchas cosas. Entre otras, campañas de convencimiento de que tener un arma es un problema, ¿no? En Brasil hay 2 datos, yo los daba el otro día, los comentaba, esto ha sido un tema en Brasil de enorme discusión pública desde hace muchísimo tiempo, no solo ahora con este proceso de liberalización de las armas bajo el gobierno de Bolsonaro, sino desde mucho antes, que se demostraban 2 cosas que son muy contundentes, ¿no? Que un aumento de cerca del 1% del global de armas circulando entre las legales y las ilegales podía tener un impacto de crecimiento del 2% de las tasas de homicidio, ¿no? Para que veamos. Ahora, Rafael, y lo otro es que el 40% de las armas que son adquiridas en el mercado legal terminan luego en los mercados ilegales. Entonces, está bien. Es crucial disminuir el volumen de armas de fuego en la sociedad uruguaya. Desde la teoría, me parece que a nadie le cabe la más mínima duda. Ahora, la verdad, el cuestionamiento que me parece que surge muchas veces, esto a veces pasa también en el tema de las drogas, ¿no? Brasil, bueno, es un país continente, tiene unas dimensiones impresionantes, realizar los controles realmente debe ser bien difícil, ¿no? Más allá de los microgobiernos que se puedan aplicar. Pero acá en Uruguay, ¿cómo se puede explicar que uno a veces vaya a la feria en algunos barrios de Montevideo y vea que existe venta de armas? O sea, las tareas de prevención, de inteligencia policial, para desarticular este tipo de cuestiones, ¿no? Como cuando yo digo a veces el tema de las drogas, ¿no? En los barrios todos sabemos dónde se vende droga y la policía no sabe. Nadie hace nada para que se cierre esa boca de droga o eventualmente cuando se cierre y se vuelve a abrir. Las tareas de inteligencia y de prevención, ¿por qué son tan poco efectivas? Porque está bien, es verdad lo que se plantea. El mercado legal de armas alimenta al mercado ilegal, pero el mercado ilegal es mucho más importante que el mercado legal de armas acá en el Uruguay. Y uno constantemente ve delincuentes que asesinan a alguien con un arma que era alquilada, que era... A veces hasta se ofrecen en internet. Entonces a veces a uno le cuesta creer cómo esas cosas no son prevenidas y cómo la inteligencia policial no puede desarticular ese tipo de maniobras. Sí, es así, y ese es el espacio de avance que uno debería imaginar en una política pública. A eso me refiero yo con una estrategia de control, que por supuesto tiene que tener como distintos niveles, ¿no? Pero vos estuviste dentro del Ministerio del Interior. Porque el control no es simplemente el mercado ilegal más o menos ostensible que podemos ver en una feria, sino que hay grupos organizados y hay trazas en el proceso de construcción de los mercados ilegales. Pero vos estuviste en el Ministerio del Interior, no en esto, en otra área, pero participaste de reuniones al más alto nivel. ¿Estos temas nunca se discuten a la interna? ¿Nunca se reúne, en este caso Bonomi, con su grupo de asesores? ¿Tenemos que hacer algo para desarmar, sobre todo a los grupos de delincuentes? Supongo que sí, supongo que eso lo hacen. No sé, yo hace 9 años que no estoy en el Ministerio del Interior y en el periodo anterior, cuando a mí me tocó estar, me consta que la problemática de las armas estaba como prioridad.
El problema es que una política de desarme, una política de control de armas también enfrenta muchas resistencias, entre otras de los mercados legales, ¿no? Hay muchos mecanismos de presión. Hay una cantidad de vetos que existen. Tú decías, bueno, el problema no es la teoría, en la teoría estamos todos de acuerdo. No necesariamente. En la teoría, con respecto al tema de las armas, no necesariamente todo el mundo está de acuerdo. Porque ¿De la incidencia del mercado ilegal? Sí. De la incidencia del mercado ilegal puede ser. Seguramente haya que estudiarlo más, ¿no? Porque tenemos impresiones más bien difusas sobre el alcance. Yo creo que tiene un nivel de profundidad bastante mayor al que solemos reconocer. En cualquier caso, yo creo que sigue habiendo problemas y fallas en la lógica preventiva, sin duda, ¿no? En la estrategia general de prevención, tanto a nivel del desarme, la cual prácticamente no se ha hecho nada o casi nada, como en las estrategias de control, en donde los agujeros son importantes. En los últimos allanamientos, sobre todo en los últimos allanamientos del 2018, queda la sensación de que puede haber habido un volumen de incautación de armas ilegales. Lo que queda claro es que seguramente eso no es suficiente como para llegar a un nivel de control y de desarme que empiece a tener algún nivel de impacto sobre las tasas de la violencia más extrema, que eso es una de las preocupaciones, debe ser una de las preocupaciones urgentes y cardinales de una política pública. Ya vamos a hablar de este tema, también vinculado a seguridad pública, pero vamos a compartir antes, Rafael, algunos mensajes que han llegado en el transcurso de la nota. Los televidentes nos cuentan cosas como esta. Jorge de Buceo dice, basta de echarle la culpa a las armas, el tema somos los ciudadanos, ¿en qué condiciones las tenemos? Raquel dice, en mi barrio, cuando hay un asentamiento, los muchachos caminan con armas de gran calibre con toda impunidad. Sí, a veces también el arma como demostración de poder y de estatus en determinados lugares y contextos. Sobre el tema de seguridad pública, como también hay una apuesta, digamos, perteneces a Casagrande. Casagrande ha definido su apoyo a Daniel Martínez como precandidato. Daniel Martínez ha sido crítico con la gestión del Ministerio del Interior actual en materia de seguridad. Incluso dijo que sería saludable tener un cambio de nombres. ¿Cómo hacer, y más en campaña, para tratar de trabajar sobre ese imaginario que indica que teniendo un arma podés repeler el delito? A nivel digamos, de los barrios, a nivel doméstico. Es muy difícil, es muy desafiante desde el punto de vista político, pero es verdad que tampoco se ha intentado casi nada. De hecho, hay una reacción ahí de unos de los televidentes que decía, bueno, el problema no es el arma, sino que el problema es la culpa de quien la tiene o quien la acciona. Es verdad, las armas se manejan en un contexto de una geografía social, están asociadas a intenciones, a valoraciones, a subjetividades, forman parte de las demostraciones de poder, pero también la gente las adquiere con un sentido, ¿no? Con el sentido de poder generar algún mecanismo de protección. Entonces, ¿cómo revertir esa subjetividad? En el Uruguay tenemos hace más de 25 años que hay una predisposición muy fuertemente instalada a que tener un arma de fuego genera un mecanismo de prevención o un mecanismo de protección. Esto estaba medido en encuestas hacia finales de la década del 90. Conforme el problema de la inseguridad ha ido creciendo, ha ido arraigando en las percepciones sociales, obviamente esto es muy difícil de desmontar. Quizá más allá de las campañas que se puedan hacer, más allá del trabajo político que se pueda hacer, más allá de la concientización que se pueda hacer, seguramente el resultado más eficaz desde el punto de vista político es que efectivamente haya como un paralelo, ¿no? Que empiece a demostrarse en los hechos, efectivamente en los hechos, que una política de control más exitosa, que una política de desarme que promueva esto, empieza a tener algunos resultados auspiciosos en la reducción de los niveles de violencia más extrema. Más allá de las diferencias que hay con la realidad brasileña, hubo algunas experiencias de desarme y de control en algunos estados de Brasil que tuvieron avances en ese sentido. En la medida en que nos empecemos a convencer que las tasas de homicidio en algo empiezan a bajar, que los feminicidios en algo empiezan a bajar, que las muertes violentas empiezan a bajar, que incluso la tasa de suicidio comienza a bajar, producto de una acción directa de política pública, va a ser el mecanismo como para empezar a romper ese círculo. Se tendría que dar en paralelo ese mecanismo a el llamado a un plebiscito sobre seguridad pública, tal como el que propone el senador Larrañaga. Bueno, a ver, esa es una discusión. Estamos hablando de lo que sería el escenario político 2019 en torno a la, la foto de en torno a la, ¿no? a la campaña electoral. Yo una campaña de desarme la estoy pensando fundamentalmente para un gobierno que entra, ¿no? Para empezar a desarrollarla sobre la base de un nuevo gobierno dentro de un periodo
que tenga tiempo de ser pensada, diseñada y ejecutada. O sea, si algo ¿no? que podría No- integrar las bases de un programa. las bases de un programa. Entonces, lo que es interesante en la discusión pública que ya está instalada y que va a haber es que en realidad esta campaña plebiscitaria nos va a hacer discutir sobre cosas que efectivamente no van a tener ningún impacto en los problemas que nos aquejan. Entonces, nos va a desviar esencialmente, porque ¿qué tenemos en el menú? Bueno, militarizamos la seguridad, generamos cadenas perpetuas revisables, allanamientos nocturnos, cumplimiento de penas. Pero el Algunas de las allanamiento cosas- nocturno, por ejemplo, ¿no es de sentido común? Pensar en que si hay una persona que está dentro de un lugar, ¿por qué tenemos que esperar hasta el amanecer? Digo, cuando se generó esta iniciativa, era otro mundo, era otra manera de comunicarse, eran otras las actividades, era otra la utilización del espacio del día. Hoy la investigación criminal ¿No habría que y la, ayornar y la eso también un investigación poco? del narcotráfico también ha cambiado mucho. A mí me parece al revés. A mí me parece que esta es una medida que más bien piensa con la lógica de la investigación policial de 3 décadas atrás. Yo en la década del 90, cuando entré al Ministerio del Interior, era uno de los grandes reclamos internos que uno escuchaba en la policía para el fenómeno, fines de los 90, principios de los 2000, para el fenómeno en aquel entonces progresivo de crecimiento del narcotráfico en el país y de la instalación y sobre todo del microtráfico, ¿no? Esa idea de que esas limitaciones constitucionales impiden la eficacia del trabajo policial. A mí me parece que esta idea de habilitar allanamientos nocturnos para la persecución del microtráfico obedece una lógica de 30 años atrás, ¿no? de mentalización del trabajo policial Claro, está bien, de 30 años atrás. Pero permitirlo, me parece que permitirlo, hoy no prohibirlo, tanto impacto tan malo puede llegar a tener... yo no creo que tenga ningún impacto real, ni positivo, específico, Es una herramienta más. sobre el fenómeno del narcotráfico. El problema pueden ser las consecuencias desde el punto de vista de las garantías, ¿no? Estamos hablando Ahí nosotros, estamos hablando de obviamente, un principio sí. constitucional fundamental. Y el tema de la violencia institucional es un tema a tener muy en cuenta a la hora de reformar una constitución. Tenemos un mensaje de un coleccionista de armas, es decir, que una persona con relación, con conocimiento real, entonces de las armas también opina lo siguiente, nos dice Fernando, tengo armas, soy coleccionista y cumplo con la ley. Las tengo porque me gusta y me salieron mucho dinero como para entregarlas gratis al Estado. Si hay personas que les gusta realizar tiro deportivo o cazar, ¿por qué no van a poder hacerlo? Reducir las armas en las manos de los buenos ciudadanos no reduce la violencia. Simplemente agregarle a Fernando que la ley lo que habla son aquellas ilegales. Si vos sos coleccionista y como decís, estás totalmente al día y legalizadas esas armas, no tenés ningún problema en tenerlas. La ley es para aquellos que tienen armas obtenidas ilegalmente o simplemente porque la heredaste, te la dejó alguien, te la prestaron con buenas intenciones, nada más. Ojalá que nunca se las roben, que nunca tenga un ¿Sabés accidente o que eventualmente pueda llegar a comercializarlas o a venderlas. ¿Sabés que el otro día, anteayer, veíamos en TN en Argentina a un policía que había sido asaltado por delincuentes para sacarle el chaleco antibalas y el arma? Está grave, internado, no sé bien cómo continuó la historia. Ayer mismo, desde una ventanilla, miro una mujer policía sola, caminando con el arma y sinceramente me dio miedo. Sin duda la mujer policía está totalmente capacitada para repeler una agresión y no pongo en duda eso. Pero me llamó la atención, digo, cómo un policía anda con un arma solo. Con lo fácil que podría ser simplemente tomar, porque le ha pasado a guardias del ejército, ¿no? Leo, Sí. además los policías se van solos para sus casas con el arma y generalmente viven en barrios de contextos carenciados muchas veces y andan solos. O sea, es una realidad. A mí me hace creer que Totalmente entonces frecuente. no estamos tan en el horno, porque si policías andan solos con un arma a la vista de todo el mundo, más allá de la capacitación que tenga, por ahí es el pero mejor policía estamos del en el mundo. horno con No, relación ya a lo sé nosotros que lo mismos, estamos, pero digo, y ya si no eso- nos preocupamos de esto, porque tan mal no debemos estar, cosa que no creo. Y ya le quiero dejar planteada la pregunta a Rafael, porque me interesa especialmente. Rafael es un seguidor, yo voy a decir casi que un obsesivo del tema de las cifras, de los datos, de hacer análisis. Aparte es muy interesante siempre conversar porque para mí es muy sólido en las respuestas, aunque uno pueda estar o no de acuerdo con lo que dice. Siempre decimos, comparado con la región, en realidad estamos bien. O sea, Uruguay es menos violento que Brasil, bueno, saquemos Venezuela del lado. Pero eso, según las cifras, parece no estar tan en línea. Según los datos que, por ejemplo, conversábamos ayer con Maciel de Fundapro, y esperemos los datos del Ministerio del Interior, somos más violentos que Argentina, somos más violentos que Paraguay,
somos más violentos que Bolivia, tenemos más muertes que Chile, que en algunas zonas de Brasil, en cuanto al índice de homicidios. En cuanto al índice de homicidios. Bueno, lo que pasa que sí, ahí las comparaciones son siempre riesgosas. El problema que ha habido con el homicidio es que desde el 2012 hasta ahora, hasta este año, hasta el año pasado, hasta el año 2018, hemos tenido realmente un crecimiento muy importante. Eso es verdad. Yo diría que un crecimiento dramático, ¿no? Ha sido como progresivo. Hemos pasado de tasas de menos de 6 cada 100.000 habitantes. Ahora, si no me equivoco, no están los datos del 2008, estaremos cerca de 11, ¿no? 11 y 15 Montevideo. Sí, yo hablo a nivel nacional. Más o menos estamos como Panamá, ¿no? Estoy pensando en algunos países como Costa Rica, que ha tenido un proceso de crecimiento. Chile y Argentina tradicionalmente han estado más cerca a los valores históricos de Uruguay. La diferencia que se dice muchas veces sobre las tasas de homicidio en Argentina tiene que ver justamente con, a diferencia del caso uruguayo, que hay mucha menos disponibilidad de armas de fuego. Esto es un problema bastante menos grave de lo que pueda ser en el Uruguay. Pero la tasa de homicidios nos coloca, sí, en una posición que no se puede desconocer hacia la historia del Uruguay, y nos coloca ya por arriba, en un lugar intermedio, digamos, en la comparación latinoamericana, que ha tenido como muchas variantes. Después, obviamente, hay países que sí, que efectivamente tienen tasas endémicas, ¿no? Colombia, los países, una gran cantidad de países de América Central, las propias tasas de homicidio de Brasil. Ahí hay un proceso importante de crecimiento. De hecho, en realidad, si nos fijamos las cifras, a lo largo de la historia o a lo largo de un proceso de mediana duración, si medimos por los niveles de violencia, el Uruguay se ha destacado casi siempre por tener las tasas más altas de suicidio en América Latina. Esa ha sido una constante, ¿no? Y es una manifestación de una violencia implosiva severa, ¿no? que es una buena radiografía también del perfil social del Uruguay. O sea, no nos quedemos solos con el homicidio, yo creo que hay que incorporar distintas variables. Pero el tema del homicidio, centralmente, si no nos queremos desviar de eso, ha tenido un deterioro muy importante en los últimos años, por distintas razones, más allá de las lógicas que obviamente están asociadas al delito organizado. También ha habido otro incremento, otras tipologías de homicidio que han ido creciendo, y yo le sigo asignando, entre otras razones, a la prevalencia de las armas de fuego, a dos factores del crecimiento del homicidio: la presencia de las armas de fuego y el problema que el homicidio ha ido creciendo y se ha ido reduciendo también el porcentaje de esclarecimiento de los mismos, que eso tiene muchas veces que ver, ¿no? Entonces, creo que es un desafío muy grande que no tenemos que desconocer, más allá de la importancia, de la centralidad política que el robo contra la propiedad tiene en términos de prioridad y en términos de sensibilidad colectiva. Yo creo que acá tenemos un nudo gigante, ¿no? En términos también de la región, bueno, comenzamos nuestro programa hablando sobre este nuevo capítulo en la crisis de Venezuela, sobre las marchas y contramarchas de ayer. ¿Alguna reflexión sobre la situación puntual y la posición de Uruguay? ¿Se ha podido evaluar a nivel del sector o a nivel de tu propia reflexión personal? Nosotros tenemos una preocupación enorme con el proceso de Venezuela. Está viviendo una situación absolutamente dramática. No por lo de ayer, sino, digamos... Claro, es un acumulado de consecuencias imprevisibles. Los niveles de violencia permean y cortan toda la sociedad. Tenemos por una parte, efectivamente, un gobierno que ha ido buscando apoyos en procesos de militarización y de la expansión también de mecanismos de defensa en base a lógicas de utilización de las armas de fuego. Eso es un mecanismo también muy interesante para ver los niveles incrementales de violencia. Y una oposición que también ha hecho de la violencia social y de la violencia política un arma de gestión que ha llevado a este proceso, francamente, a un callejón sin salida. Nos parece inaceptable que haya un proceso de autoproclamación de una figura cuyo, muchos dicen, bueno, está ajustado a derecho. A mí me gustaría entender cuál es la base del derecho de esto.
Y yo creo que la posición del gobierno uruguayo es una posición que nosotros acompañamos y respaldamos, es una especie de llamado desesperado a introducir algo de diálogo y de racionalidad para que el proceso no degenere en algo aún todavía más grave. Es muy preocupante lo de Venezuela. El gobierno uruguayo ha podido aliarse en ese sentido también con el gobierno de México. Hay muchos países de Europa que también ven esto con mucha preocupación y bueno, en un contexto muy desfavorable en América Latina que ha generado estos realineamientos, no se sale sin un proceso negociador profundo y en ese sentido están involucradas todas las Bueno, partes. por eso hay que ver también si el gobierno de Maduro habilita una instancia de diálogo y un proceso de negociación profundo y Es creíble. decisivo que lo haga, ¿no? Sí, bueno, hablábamos hoy precisamente de esta encrucijada más temprano cuando nos visitó el politólogo Mauro Casa. ¿Algo para cerrar? Nada más. Estamos por hoy. Lo hablábamos incluso cuando estaba sentándose. Te quedan Rafael. unos minutos antes de irte de licencia. No, Jugátela. me quedan un par de horitas. Va a ser un año que vamos a conversar varias veces con Rafael. Va a ser un año marcado por las elecciones, dentro de las elecciones marcado por el tema de la seguridad, por el tema del plebiscito y Rafael, él todavía no me lo dijo ni fuera de micrófono ni en micrófono, yo creo que va a ser una de las figuras que el Frente Amplio va a elegir para llevar adelante la defensa de por qué no al plebiscito que propone Larrañaga. Bueno, sí, trabajaremos para eso. Ojalá que también, si vamos a discutir sobre seguridad, que es un tema importante y que toca otras cosas, que por lo menos podamos incorporar a la agenda aquellas cosas que deben ser discutidas para que efectivamente el país pueda avanzar en un terreno que lo necesita. Bueno, volveremos a charlar entonces con el Seguramente. sociólogo Con mucho Rafael gusto. Paternain aquí en Buen Día Uruguay. Muchas gracias, Rafael. Gracias, un gusto. Que pasen bien.